y hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estás sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Está viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, qué bueno que están con nosotros en Palabra Plena. Ya nos hace falta como saber que se ha creado un campo necesario, diríamos, en Palabra Plena para esta intercomunicación. Esto que es tan importante hoy por hoy en el país, esta producción de lazo social. Porque hay algo que la corporación ha hecho y es de lo que queremos que ustedes den cuenta en todo momento. La corporación lo que ha hecho es abrir unos espacios, unos lugares, unos campos en donde los diferentes individuos, por llamarlos así, y los sujetos que surgen del tratamiento comunitario tengan el lugar para mostrarse en toda su plenitud, en su autenticidad, como ustedes han visto que pasa en las intervenciones de los distintos actores que han estado aquí contándonos cuál es su pasión para que exista la convivencia social, para que exista la armonía entre los seres humanos, para que haya paz. ¿Cuál es el aprendizaje que han hecho para no dejarse enredar, para no dejarse engañar con ese discurso que no deja posibilidades de encontrarse con el otro, que elimina al otro? Infortunadamente pasa así, pero la bondad que tiene, digamos, Palabra Plena, la bondad que tiene la reflexión que se hace en los centros de escucha a partir de un verbalizar, de un decir qué somos, qué nos pasa, qué queremos, qué podemos aportar, eso da testimonio de que las cosas pueden cambiar y que hay un compromiso muy serio que la corporación ha venido sosteniendo de alguna manera un poco heroica, si se puede decir eso. Esta noche estamos con Juan Gabriel Arcila. Él es responsable, ustedes ya lo conocen porque ha estado en el programa, es responsable del trabajo de los centros de escucha, y eso es mucho decir, porque él está muy joven y tiene una carga muy pesada. Le cuento, Juan Gabriel, que este tema de los centros de escucha es un tema que cada vez que yo lo pienso, lo menciono, cuando oigo hablar a los actores de ese tema, me produce más inquietud, me da tanta confianza, me hace sentir como tan seguro de que las cosas son posibles. Está en Palabra Plena, Juan Gabriel, bienvenido. Y ¿cómo va ese trabajo suyo? Buenas noches, don Jaime, y buenas noches a todas las personas que nos ven a esta hora por el canal 2 de Global. Vamos muy bien, don Jaime, creo que seguimos aprendiendo, considero que vamos construyendo un camino acerca del trabajo comunitario, acerca del trabajo con personas, con las relaciones. Seguimos construyendo esperanza, y cuando hablo de construir esperanza me refiero a seguimos creyendo que es posible transformar las realidades que a veces parecieran desesperanzadoras y que parecieran que hay mundos dados que no tienen posibilidad de moverse. Pues consideramos que cambiarlos es posible y creemos que el primer paso es poderlos imaginar. Y Juan Gabriel, porque le iba a preguntar, usted se me adelantó un poco, le iba a preguntar
un TV audiente común y corriente que está escuchando, que ha seguido el tema de la corporación, el tema de Palabra Plena, ¿qué podría hacer para contribuir a remover todas esas dificultades que se presentan en los centros de escucha, que se presentan en el ambiente del trabajo comunitario? ¿Qué podría hacer una persona desavisada que simplemente quiere como que le digan algo, que le tracen una señal, una orientación? ¿Qué podría hacer el ser humano común y corriente? Yo creo, don Jaime, que es empezar a creer que es posible cambiar, lo que decíamos hace un rato. O sea, es empezar a considerar que la vida no es algo estático, no es algo quieto, es algo que constantemente se mueve y que en la medida en que se mueve nosotros tenemos posibilidad de afectarla. Una persona tendría que ser capaz de empezar a considerar esto posible para empezar a cambiar su entorno como tal. Sí. La repetición no serviría ni individual ni socialmente, ¿no? Porque uno ve actores nacionales que están empeñados en esa identificación a una sola cosa, aferrados a una forma de ser las cosas, a un deseo muy caprichoso, muy tosudo. Entonces a eso hay que ponerle la imaginación, dices tú, cambio, poner el cambio, cambiar al ser humano, ¿no? Sí, don Jaime, es empezar a soñarnos o a imaginarnos mundos diferentes a los que estamos, donde usted hace un rato hablaba de la imposibilidad de ser o lo que le quitaban al sujeto de tener un rol dentro de... Bueno, es empezar a construir espacios donde cada uno de nosotros podamos ser, donde cada uno de nosotros podamos construir espacios en los que nos permitan roles, que nos demos cuenta y seamos conscientes que nuestra participación es importante y que además podemos participar, de esa transformación. Que no basta, don Jaime, o que no sería necesario transformar el mundo, sino que haría suficiente con que cada persona considerara que puede llegar a transformarse a sí mismo, o sea, o que puede llegar a tomar acciones para transformar su vida y desde ahí empezar a afectar a quienes están cerca de él. Creo que ese es un paso a paso que pueden ir generando una transformación más grande. Digamos que allí pasaría algo que me ha parecido siempre muy hermoso y lo traigo a cuento porque es cómo se va haciendo uno, ¿no? Ser el que es, cómo se va haciendo, es decir, qué es lo que tiene que recibir como instrumento, como ayuda para hacer eso que es. Y así garantizarle al otro con el que se relaciona que puede esperar de él lo mejor. Es ser como el azúcar, que dice un pensador muy importante, dice, el azúcar no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser dulce, ¿sí? Entonces supongo yo que el ser humano cuando es lo que es, está en una diafanidad, en una plenitud que no tiene que engañar, no tiene que manipular, no tiene que... y que se nombra de pronto a sí mismo, ¿no? Porque a nosotros nos han nombrado, siempre nos nombran, usted es esto, usted es lo otro, usted, y uno vive siendo eso que le han dicho que es, ¿sí? Hubiese yo deseado mucho que mi mamá hubiese dicho, tú eres un niño muy inteligente, ¿no? Que me hubiera dicho eso, ¿cómo hubiera vivido yo la vida? ¿Qué papel juega PREDEN en el sostenimiento de estos sueños, de estos valores en el trabajo comunitario, como institución? Bueno, don Jaime, PREDEN es un proyecto que nos ha permitido, digamos, darle una fuerza a los dispositivos comunitarios, a los centros de escucha, a hacer posible con un poco más de fuerza este sueño en el que creemos. Es un proyecto que apunta al tratamiento comunitario, al trabajo de reducción en temas de daños que generan las sustancias psicoactivas, pero también situaciones asociadas como la violencia, la pobreza extrema y estas situaciones. PREDEN entonces nos permite un aliento, una fuerza para reorganizar nuestros equipos de trabajo, para poder hacer mejores presencias en los territorios, para tener mejores posibilidades de acciones dentro de los campos en los que estamos y de poder construir relaciones mediadas por acciones bien importantes e interesantes. Yo creo que esa fuerza que tú dices, Juan Gabriel, es como lo que no permite retroceder ante
esa situación que se presenta ante esa condición que entre otras cosas es lo que no queremos mirar, ¿no? Que es la base, por ejemplo, para la discriminación, para la segregación, para el estigma, ¿no? Esto no. Y entonces viene una organización, una institución y dice, vamos a insuflar esta fuerza, esta pasión, este entusiasmo, para no retroceder ante eso y poner la mirada allá, porque es fundamental. Eso, yo pienso una cosa, Juan Gabriel, que es una tontería, y me excusa la expresión, hablar de paz, hablar de armonía, hablar de todo lo que se quiera, si el otro no se ha puesto en el lugar de la dignidad que le corresponde. Es una tontería. Seguirá siendo una especie de, como de caridad con esto que está tan podrido, vamos a perfumarlo y eso sí, pero no lo tocamos. Cuando regresemos de unos avisos, unos anuncios, entonces, Juan Gabriel, continuamos hablando de eso, que mire, lo interesante es saber que hay una pasión, que hay unas organizaciones que quieren hacer un trabajo que tiene que ver con asumir, poner la cara a lo que ha sido vulnerado. No hay que olvidar que esta sociedad ha puesto descomposición en el ser humano, lo ha corrompido, lo ha vuelto sicario, lo ha vuelto todo lo que ustedes quieran imaginar. La prostitución, todo esto que es el resultado de una sociedad de mercado, está ahí produciendo malestar. Y estas organizaciones dicen, vamos a ponerle la cara a esto. Qué bueno que ustedes fuesen descubriendo y formando también esos campos de fuerza que van llenando de confianza y de esperanza al ser humano, que es el niño, es el hijo, es la esposa, es el compañero, ese que está ahí con nosotros y que no hemos mirado todavía. Acompáñenos, ya regresamos y volvemos a hablar de estos asuntos. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Proyecto PREDEM. En Santiago de Cali, PREDEM es un proyecto de base comunitaria que se está ejecutando en los 3 centros de escucha operados en la ciudad por la Corporación Viviendo en los barrios El Retiro, Potrero Grande y Sultana. El proyecto tiene como objetivo general contribuir al esfuerzo de los países de la comunidad andina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, para superar el problema de las drogas ilícitas, en particular en el área de la reducción de la demanda, y como objetivo específico, fortalecer el marco de acción existente y las capacidades de los actores responsables de la reducción de la demanda de drogas ilícitas. El proyecto PREDEM es financiado por la Unión Europea, implementado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, bajo la coordinación nacional del Ministerio de Justicia y del Derecho. Sepan ustedes, conversando aquí con Juan Gabriel, me estaba diciendo que el trabajo de PREDEM era chévere. Entonces yo digo, entonces ¿qué tiene que ser un asunto para llamarlo chévere? Porque los muchachos decimos chévere es cuando es muy bueno, ¿no? ¿Y por qué es tan bueno, Juan Gabriel, el trabajo de PREDEM? ¿Qué es lo que permite?
Bueno, don Jaime, creo que vale la pena mencionar que PREDEN es la suma de Naciones Unidas, de la Unión Europea, del Ministerio de Protección Social de aquí, de Colombia, de UNODOC. Y es chévere, como lo decimos nosotros, porque le permite a usted trabajar desde la metodología en la que usted cree o que usted ha construido. Y es chévere nuestra metodología. Don Jaime, en estos días conversaba con alguien y decía que yo disfrutaba mucho mi trabajo cuando estaba en territorio, porque es hacer lo que a uno le gustaba hacer cuando era chiquito, callejear. Andar en la calle, estar con el vecino, hablar con la vecina, jugar con los muchachos, es todo lo que uno disfrutaba cuando era pequeño, que uno hoy en día podría resumir como la construcción de vínculos, fortalecer y crear amigos en la calle. Eso es la base de nuestro trabajo, es trabajar a través de redes, que es lo que nos permite vincular a las personas a acciones, a procesos, pero además generar procesos de prevención desde la organización comunitaria. Que ya está probado que este tema de la concentración, del encierro, como proceso formativo, como proceso educador, todavía no produce los resultados necesarios, ¿no? Los muchachos están encerrados, allí el profesor no tiene los elementos que podrían ser los propios de su concepción pedagógica para llevarles, porque tienen a los profesores haciendo otra cosa, porque tienen a los niños encerrados y ellos quieren estar afuera. El ser humano quiere un espacio, un lugar en donde pueda jugar, donde pueda pensar, donde pueda ser, donde pueda emocionarse, donde pueda hacer diabluras que son las que básicamente le van mostrando la realidad posible a un ser humano. No somos pues esa cosa buenecita, para que no nos asombremos y no miremos como con cierto desprecio si hay malestar en el mundo, ¿no? Porque hay que gozarse también ese tema de producir algo con el malestar, hacer algo con ese malestar, y eso sería una manera de contribuir a la inclusión. Es una organización internacional, ¿no? Internacional. ¿De ayuda efectiva? Sí, señor, ayuda efectiva, de acompañamiento constante. No solamente es un proyecto que entrega el recurso, no, digamos que tenemos asesorías y conversaciones. La idea no es hagamos lo que ellos quieren, sino que conversemos donde podemos encontrarnos para aportarle algo que nos interesa o que nos convoca, y es el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en estos territorios y en estas situaciones, sobre todo a través del consumo de sustancias psicoactivas, de droga, esos procesos que generan adicción y que poco a poco, a partir de otros determinantes y otras representaciones sociales, generan exclusión dentro de los territorios y termina afectando al ser, a las personas, llevándolas a procesos de sufrimiento social. Estaba pensando yo qué podría ofrecerle este trabajo con PREDEN, esta experiencia que hay, que ya tiene, digamos, una acreditación, tiene una tradición corta o larga, pero ya tiene resultados. ¿Qué le podría ofrecer como espejo, como lugar al proyecto nacional de educación? Es decir, se está pensando en que la educación tiene que entrar a resolver los problemas del posconflicto, es decir, que es el campo necesario. ¿Qué le podría ofrecer esta experiencia a esa utopía que hay? Yo pensaría, don Jaime, que deja algo bien claro y que creo que lo tocamos en la primera entrevista que estuve aquí, que es la dimensión social de la educación. Es decir, que las cosas se salen de las aulas, que los contenidos emergen y se construyen y se crean y transitan en cualquier lugar, en la calle, en la familia, en la iglesia, con los amigos, en cualquier parte. Que lo que fundamentalmente, digamos, atraviesa la educación es la relación entre las personas y lo que se genera o se mueve cuando uno habla y el otro escucha, cuando hay uno o más presentes y permite externalizar esa subjetividad de la que usted hablaba hace un rato. Eso en lo que yo creo o yo me he formado, las creencias, la cultura, las normas, el conjunto de valores, aquello a lo que yo le presto valor,
me permite externalizarlo y ponerlo en confrontación con otros y probablemente luego resignificarlo. Cuando me doy cuenta que mi mundo no necesariamente es tan chiquito, sino que puedo ampliarlo, que la vida es mucho más allá de lo que yo me he permitido ver hasta el momento y que probablemente, a pesar de todo lo que han dicho los otros, yo podría construir un lugar dentro de esta comunidad o dentro de este territorio del que hago parte, de esta ciudad, que puedo ser, que una conducta mía no necesariamente me etiqueta como una persona que no tiene un lugar dentro de la ciudad y que sí puedo tenerlo. Creo que eso nos invita a pensar en muchas cosas. Y sobre todo esa enseñanza tan importante que señala Juan Gabriel al mostrar que en un centro de escucha, la sostenibilidad del centro de escucha es que no todo está dicho. Es decir, que cada alguien, cada ser humano, cada sujeto que levante la mano, pida la palabra o se la tome, tiene algo que decir, algo en relación consigo mismo y con el otro que no se ha dicho todavía, porque es que estamos en peligro, siempre la sociedad está en peligro, porque hay unos cartabones que encasillan, hay unos significantes, unas palabras, unas frases, unas voces que dicen cómo es, y que uno tiene que meterse, cobijarse ahí en esa frase, en esa cosa. Son unos bandidos, y entonces como son bandidos, uno tiene que caber ahí en la condición de bandidaje y no puede decir, pido la palabra. Yo no estoy en ese conjunto de los bandidos porque yo pertenezco a una organización, yo vengo de una familia que tiene estas tradiciones. Sí, no puede decirlo. Entonces la importancia de tener este tipo de espacios es fundamental. Y de procesos, don Jaime, de tratamiento comunitario, en el que ese tipo de bandido que nombramos o esa persona que es excluida y etiquetada, muchas veces se considera que el único proceso es sacarlo del territorio, cuando los mismos procesos al interior del territorio le pueden ayudar a construir una identidad distinta y percepción crítica, don Jaime. Decir, yo puedo ser distinto, yo no necesariamente tengo que ser lo que los otros dicen que yo sea. La semana pasada tuvimos en el barrio El Retiro, en uno de los centros de escucha, un evento que denominamos nosotros el Día Mágico. Es la segunda vez que lo hacemos, y esta experiencia, digamos que más que el producto final o el evento como tal, es todo el proceso que nos lleva a tal, y ese proceso es bien interesante, don Jaime, porque le permite a las personas empezar a entrar en una dinámica que antes no se permitían y que este proyecto o este evento les permite generar rutinas diferentes. O sea, ya no salgo solo a la calle, sino que además puedo proponer dónde va a ser el evento, qué tiene que ser el evento, y empiezo a construir un lugar en el evento, y eso a mí me empieza a afectar el sistema de creencias que tengo de sí mismo y de mi lugar en la comunidad y del rol que juego en ella. Porque ya tener un lugar implica un encuentro, ¿no? Porque ahí están otros que él no había visto, que no había conocido, del que no tenía certeza, o del que había pensado, ese es el malo, ¿no? Y cuando el otro es malo, las cosas empiezan a tener unos procesamientos, unas consecuencias gravosas. Pero podríamos empezar a admitir que desde un punto de vista de la formación del ser humano hay una ética, ¿no? Que podría presentarse a partir de qué es lo que el otro descubre en el encuentro con el otro. Ese otro que no estaba, ¿qué es lo que el otro descubre sin que nadie le haya dicho de antemano, ese tipo, usted va a ver ahí puro, no se meta ahí, eso no, cállese, piérdase, dé la vuelta, sino permitirle a este descubrir y nombrar la relación con el otro, decir qué experimenta con el otro, qué le demanda el otro, qué puede desde sí, como tú dices, desde sí, ¿qué puede devolverle a ese otro, no? Que de pronto no vaya a ser una cosa equivocada, porque siempre a nosotros nos piden lo equivocado, lo erróneo, nos piden lo peor. Aquí hay personajes que le piden a todo actor que tocan, que miran, que utilizan, le piden que sea malo, a nombre de una cosa buena o lo que sea, pero le piden que haga daño. Entonces aquí se trata de lo otro, de que cada uno de nosotros pueda descubrir qué puede ofrecerle al otro, porque si es bueno para uno. Qué bueno, televidentes, esta conversación que está por terminar
porque así pasa aquí, pero ustedes la completan, como dice Juan Gabriel, esta oportunidad de inteligenciarnos, de encontrarnos, de vernos en un encuentro con afecto, en un encuentro que deje producir eso que somos capaces de dar, eso que estamos también demandando nosotros en un trabajo de concientización ya de lo que puede ser bueno y conveniente para nosotros, porque aquí no se trata de hacer las cosas contrahechas, sino, como nos está diciendo Juan Gabriel, de aprender, hacer un aprendizaje sobre qué es ético, sobre qué conviene, sobre cómo podemos ayudar a sostener una relación con el otro. Es una relación de convivencia, aprender cómo vivir, aprender, nos dijo también Juan Gabriel, a hacer, no solamente a hacer, sino hacer, ¿sí? Que tengamos una identidad propia y con ella nos pongamos delante del otro y le propongamos nuestras propias demandas, nuestros propios deseos. Estas cosas están pasando muy bien gracias a estas intervenciones y estas organizaciones, al trabajo, al aporte que están dando quienes se están apasionando más cada vez por esto y que tienen mucho que decir. Juan Gabriel, ya usted sabe que puede, porque ya se acordó de que había estado aquí en este evento y que dijo, volverá y acabará de empezar a decir cosas que nunca terminará de decir. Por supuesto que sí, don Jaime, y probablemente la próxima vez vendré con otras reflexiones, probablemente vendré con nuevos conocimientos o contenidos o propuestas que el equipo con el que trabajamos, y que es un equipo grande y maravilloso, tengamos para ese momento. Por ahora, don Jaime, me gustaría decirle a los televidentes que se permitan, desde esta invitación de los centros de escucha, se permitan conocer al otro, que hablábamos, se permitan escuchar al otro, se permitan darle una pausa desde el concepto de inteligencia convivencial que también hemos trabajado acá en los programas, y antes de reaccionar, escuche y trate de comprender al otro, y tal vez nos demos cuenta que no somos tan diferentes y que tenemos muchas semejanzas, solo que tenemos formas distintas de llegar. La idea es podernos encontrar y generar acuerdos. Gracias, Juan Gabriel. A ustedes, continuar hablando de estos asuntos tan interesantes. Son simples, la vida cotidiana es sencilla, así como está pasando, y las cosas son muy veraces y coherentes cuando se dicen con palabra plena, porque no hay engaño y porque hay una posición que puede encarar lo que venga de fuera a dañarnos. Démonos esa oportunidad, el otro está ahí cerca de nosotros. No siempre el otro es malvado. Cuídese mucho. Nos vemos el próximo martes y ensaye palabra plena. Palabra plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.